la etiología, ¿no? En enfermedades en nuestro país, ¿no? Aún constituye un microorganismo muy importante, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico, debido a que la prevalencia de tuberculosis pulmonar y otros, ¿no? aún está en cifras elevadas, ¿no? Para nosotros poder hacer el diagnóstico del Mycobacterium tuberculoso, lo hacemos a través del aislamiento de manera definitiva. ¿Y qué utilizamos para eso? Medios de cultivo. El gold estándar es el cultivo de lomos de Jensen. A través de secciones corporales, ¿no? Por ejemplo, el cultivo de esputo, el lavado broncoalveolar o líquido pleural, o tejido, ¿no? Biopsia pleural o biopsia pulmonar. No es la única herramienta que existe para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Existen otro tipo de pruebas, uno de ellos tenemos a la apreciación a través del microscopio, usando la microscopía, ya sea esta por visión Nielsen o visión fluorescente auramina o rodamina, la identificación a través de la ampliación de ácidos nucleicos, estudios radiográficos y la prueba de PPD, ¿no? La prueba de tuberculina, así como la identificación del interferograma. Estos dos últimos cobran importancia en lo que es la detección de la tuberculosis latente. Ya. Entonces, ya hablamos, dije tuberculosis latente, ¿no? Entonces, con esto hay que definir dos conceptos claros en lo que es el diagnóstico de micobacterias. Tenemos la tuberculosis activa, que es como la identificación de microorganismos cultivos en el gold estándar, y aquellos, ¿no? En los cuales han estado expuesto el microorganismo, pero sin embargo no está presente en la enfermedad o hay la ausencia de signos o síntomas, ¿no? Es decir, tuberculosis latente. Donde el diagnóstico de tuberculosis latente es clínico, pues establece demostrando una exposición a la tuberculosis previa y excluyendo la tuberculosis activa, ¿no? Entonces estos pacientes van a tener obviamente un cultivo negativo, van a presentar hallazgos, ¿no? Radiológicos que no sean compatibles con una tuberculosis. Y cómo demuestra la exposición previa, a través de la prueba de la PPD o a través de las IGRAS, ¿no? Que son ensayos de liberación de interferón gamma. ¿Por qué es importante hacer la identificación de tuberculosis latente? Porque me permite en nuestro país, por ejemplo, utilizar esquemas, ¿no? o el tratamiento profiláctico para que estos eviten desarrollar la tuberculosis activa, con el uso de isoniazida, por ejemplo, en aquellos pacientes que están en riesgo, ¿no? Niños menores de 5 años que están en contacto con aquellas personas que han sido diagnosticadas con tuberculosis, pacientes que son inmunocomprometidos como VIH, aquellos que están recibiendo un tipo de tratamiento, ¿no? Como factor de microcistis moral, pacientes que están con insuficiencia renal crónica y están siendo dializados, o aquellos que están preparándose para un trasplante de órganos o hematológico, ¿no? Pacientes con cirrosis, o todos aquellos que están en contacto con pacientes ya diagnosticados y confirmados con tuberculosis pulmonar. En este grupo es que se hace la búsqueda, ¿no? de tuberculosis latente para evitar de que hagan la tuberculosis activa, administrando pues, tratamiento como profiláctico como el uso de la isoniazida. ¿Qué otro grupo poblacional más también está en riesgo? Aquellos trabajadores que están en contacto con los presos, ¿no? Trabajan en cárceles, aquel personal de salud, ¿no? También somos considerados personal de riesgo, ¿no? Y en los cuales debemos buscar la tuberculosis latente. Entonces, estos son los dos métodos que se hacen o se revisan, ¿no? Que están aprobados también y considerados en las manuales para la identificación de tuberculosis latente en nuestro país, ¿no? Bueno, aquí vemos una lista, ¿no? de personas en las cuales deberíamos hacer la prueba de tuberculosis latente. Muchos de ellos lo he mencionado. Por ejemplo, riesgo, ¿no? de tuberculosis, contacto, ¿no? con tuberculosis, pacientes que están en contacto con tuberculosis activa, pacientes que consumen algún tipo de drogas ilícitas, aquellos pacientes que pueden cruzar alto riesgo, ¿no? Pacientes con infección, VIH, trasplante, quimioterapia, silicosis, falla renal, entre otros, ¿no? factores de riesgo que deben ser considerados para buscar, ¿no? la tuberculosis latente. Entonces, dentro de las pruebas teníamos los IGRAS, o también conocidos como los interferón gamma, ¿no? ¿Qué cosa hace esta prueba? ¿No? Mide la sensibilización inmune a los antígenos de proteínas de micobacterias que pueden ocurrir después de la exposición de las micobacterias.
Las microbacterias tienen afinidad por estar a nivel intracelular, ¿no? Dentro de ellos los monocitos, ¿no? Y estos monocitos, ¿no? Van a exponer componentes antigénicos, van a quizás caracterizarse como células presentadoras de antígenos a quienes son los linfocitos T, ¿no? Y estos linfocitos T, al encontrar estos antígenos, ¿no? Que se exponen, van a estimularse produciendo interferón, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos determinando a través de estas pruebas, el interferón. Entonces, determinando la producción de interferón, cuantificando la producción de interferón, vamos a poder decir que esta persona ha estado previamente expuesta a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, este interferón complementa un diagnóstico de infección latente por tuberculosis e incrementa la sensibilidad y especificidad a cuantificar el interferón gamma producido por los linfocitos T sensibilizados en respuesta al contacto con antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis. No me determina si el paciente o el interferón que se está produciendo es como consecuencia de una infección o una exposición previa, o a lo mejor está causando por una exposición actual o reciente. No me diferencia si la tuberculosis es activa o si la tuberculosis es latente, ¿no? Solamente me explica o me informa, ¿no? Que el paciente ha estado o está expuesto, ¿no? Al micobacterio. No se debe utilizar, por lo tanto, en el diagnóstico de tuberculosis activa. ¿Cuándo o cuáles son las indicaciones? Esta prueba, comparada con la PPS, pues es una prueba cara, ¿no? Es una prueba que se realiza en laboratorios, se realiza utilizando equipos, ¿no? Equipos en su mayoría automatizados y por ende pues, su uso, ¿no? puede llevar a gastos, ¿no? ¿Cuándo es recomendable o cuándo lo recomiendan las normas técnicas de nuestro país, ¿no? Cuando queramos estudiar, hoy existe un brote, ¿no? de esta enfermedad y queramos identificar pues, a una población grande, ¿no? O cuando se trate de personas que son inmunocomprometidas, ¿no? Y requerimos pues, de hacer identificación si tienen o no diagnóstico de tuberculosis latente. No es recomendable utilizar esta prueba en aquellos niños menores de 5 años, ya que estamos viendo de que el interferón, ¿no? Y los linfocitos T participan en lo que es el sistema inmunitario. Y justo, ¿no? en la edad menor de 5 años, el sistema inmunitario aún todavía no está bien desarrollado, ¿no? Entonces, por eso no recomiendo su uso en ese grupo poblacional, por ejemplo, ¿no? Tampoco en aquellas personas que producen niveles de linfocitos o de neutrófilos en menos cantidad o se encuentran en cantidades bajas, ¿no? Entonces son pequeñas no recomendaciones, ¿no? Para poder usar esta prueba para el diagnóstico de tuberculosis latente. ¿Qué es lo que requerimos como muestra, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere para determinar el interferón? Requerimos una sangre venosa, usualmente está anticoagulada con heparina, y la cantidad que se requiere para el proceso va desde 3 a 8 mililitros, ¿no? Esta cantidad es suficiente como para poder hacer el diagnóstico. Hay diferentes metodologías en las cuales yo puedo determinar este interferón. Aquí les presento a tres, como se puede el interferón TB Volume Tube, el cuantiferón TB Gold de segunda generación y el ensayo T-Sport, ¿no? TB. La sensibilidad de estos y la especificidad está alrededor entre 80 al 90% con la sensibilidad, y la especificidad, ¿no? Está más del 95%. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? entre estas? Se ha descrito, por ejemplo, ¿no? Que para el caso, ¿no? de cuantiferón, ¿no? TB Volume Tube, los antígenos que se esconden pues son tres, ¿no? A los que yo voy a los que los linfocitos van a ser afines, ¿no? Como es el antígeno SAT6, el CFP10, el 7.7, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del T-Sport TB, ¿no? Y del SAT, el cual muestra antígenos como es el SAT6 y el CFP10, ¿no? Entonces, ¿en qué radica la diferencia? En el número, ¿no? De antígenos que se expresan, ¿no? Que están presentes en estas metodologías. Esta prueba del interferón gamma, al mostrar antígenos específicos, va a permitir
disminuir la cantidad de falsos positivos que yo pueda tener con la PPD, ¿no? Si la quiero comparar, ¿no? Por lo tanto, lo que yo voy a encontrar aquí es la respuesta frente a especies o componentes antigénicas del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y no frente a otras especies o micobacterias del medio ambiente, ¿no? Las cuales en otras pruebas pueden causar falsos positivos. Los resultados los expresamos en unidades por mililitro o número de manchas formadoras, ¿no? Es un resultado cuantitativo. Y bueno, siempre hay un periodo en el cual uno no va a poder determinar, no va a poder cuantificar, ¿no? Esto es interferón, y eso está hablando de un periodo de 4 a 7 semanas. La otra prueba que tenemos para hacer el diagnóstico de tuberculosis latente es la PPD, ¿no? Esto lo hace pues, el personal de enfermería, ¿no? ¿Qué consiste, ¿no? La prueba de PPD? Inyectar, ¿no? Esta proteína purificada, una prueba de glucosa derivada de proteína purificada a nivel del tercio superior del antebrazo, cara externa, y pasadas las 48 y las 72 horas hacer la medición de la induración, ¿no? De esta pápula, ¿no? Que se ha formado. Medimos el diámetro, ¿no? Medimos el ancho de la induración, no el eritema, ¿no? Entonces el eritema y el induración, lo que medimos es eso, ¿no? Y determinamos cuánto es el ancho, ¿no? En dependencia de su expresión en milímetros, uno puede decir PPD positiva o no. Para la mayoría de la población en general, un PPD de 10 milímetros es sugerente, ¿no? De tuberculosis latente. Hay que hacer obviamente otro tipo de pruebas en este grupo poblacional para descartar la posibilidad, ¿no? De que sea una tuberculosis, por ejemplo, activa. Recordemos que estas pruebas, ¿no? Lo que nos miden en exposición al micobacterio, no nos está diciendo necesariamente que no haya una infección activa en este momento, ¿no? Exposición nada más. Igual está basada esta induración en el mecanismo, ¿no? Que tiene nuestro cuerpo de reaccionar frente a un componente antigénico, en este caso a una proteína purificada. ¿Cuál es la diferencia con la otra, ¿no? Tiene muchos falsos positivos, ¿no? Y estos falsos positivos radican pues a micobacterias no tuberculosas, ¿no? Microorganismos no tuberculosos pueden resultar con esta PPD positiva. Aquellos pacientes que han recibido la vacunación del BCG, ¿no? Que es el bacilo de Calmette-Guerin, que todos durante nuestro esquema de vacunación lo hemos recibido, donde se observó tasas pues bajas con valores menos de 10 milímetros si es vacunado al año de vida, ¿no? Y rara vez persiste a los 10 años, ¿no? Y si es que es vacunado a la persona, ¿no? Después del año, entre 5 a 6 años, puede ser hasta el 20% positivo y sigue siendo positivo 10 años después de la vacunación. Yo decía, el 10 milímetros es la interpretación positiva para la mayoría de la población, ¿no? Pero, ¿qué sucedería si este fuese un paciente inmunocomprometido, ¿no? La norma técnica dice, ¿no? Que debe ser positivo cuando está de 5 milímetros a más. Entonces cambia, ¿no? el contexto de la interpretación. Y en el caso del personal de salud se debe valorar, ¿no? Y comparar cómo ha sido 2 años anteriores, previos, ¿no? Su PPD y su resultado y valorar si hay un cambio, ¿no? Pruebas falsas negativas también presentan esta PPD y pueden producir resultados negativos en el contexto de infecciones biológicas, inmunosupresión, técnicas, ¿no? Mala técnica al momento de infiltrar, pues esta prueba de tuberculina, 0.1 milímetros se coloca. E interpretación también, pues es operador dependiente, ¿no? Depende mucho de si estoy midiendo, como decía, la induración, o a lo mejor para el operador la induración corresponde todo el tema, no todo lo que reciba alrededor de la cápsula. Se ha visto también que la vacunación contra el sarampión puede suprimir temporalmente la actividad de la tuberculina y en esa circunstancia, ¿no? La prueba de tuberculina debe posponerse hasta 4 a 6 semanas, ¿no? De la vacuna contra el sarampión. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Cuando considerar como positivo iba a depender mucho del contexto, ¿no? En aquellos pacientes con VIH, ¿no? Pacientes que han tenido, pacientes con VIH que tienen contacto, ¿no? Con personas que tienen tuberculosis, por ejemplo, o pacientes inmunosuprimidos que están recibiendo algún tipo de quimioterápico, se deben considerar positivos de más de 5, ¿no? Y la población en general, nosotros, por ejemplo, más de 10 milímetros, ¿no?
Hablamos también aquí de 15, sobre todo de niñas más sanas, de 4 años de edad y mayores con baja probabilidad de una verdadera infección con tuberculosis. Entonces hay que valorar, ¿no?, el diámetro en dependencia de la situación del paciente, ¿no?, o del contexto clínico que tenga el paciente. ¿Qué ventajas tiene, ¿no?, una sobre otra y cuáles son las ventajas una sobre otra? Ventajas: el PPD no requiere equipo y es barato, ¿no? A diferencia, como les mencionaba, el interferón gamma, que en cuanto a su desventaja, ¿no?, podríamos mencionar que requiere de equipos, ¿no?, y es caro. El interferón gamma, por otro lado, tiene la ventaja de que los resultados están disponibles entre 24 y 48 horas, ¿no? A diferencia del PPD, ¿no?, 72 horas. Y no da falsos positivos el interferón gamma por la vacunación, ¿no?, de la BCG. ¿Qué desventajas en el PPD? Requiere de una inyección intradérmica de interpretación por 72 horas, los falsos positivos, ¿no?, por vacunación, sensibilidad a microorganismos no tuberculosos, falsos negativos, inmunosupresores, ¿no?, o técnicas no adecuadas, o efectos que podrían tener o la reacción, ¿no?, úlceras, ampollas en la zona donde se ha colocado la vacuna. Y hay un periodo de ventana también que va de 2 a 12 semanas. ¿Qué desventaja tiene el interferón gamma? ¿No? Requiere de un equipo de extracción, hay que sacar, ¿no?, sangre, son caros y a veces su sensibilidad se ve disminuida en aquellos pacientes que tienen VIH. Ya. Entonces hablábamos del diagnóstico, ¿no?, de tuberculosis latente, y ahora vamos a hablar del diagnóstico ya de la tuberculosis, nuestra tuberculosis activa, la cual está acompañada pues, de signos o síntomas, ¿no?, aquellos sintomáticos respiratorios cuando hablamos de tuberculosis pulmonar, no olvidándonos, ¿no?, que la tuberculosis no solamente afecta a los pulmones, sino también tiene ubicación a nivel de otros órganos. Existen pues normas técnicas que nos indican que nosotros debemos sospechar de tuberculosis, ¿no?, y por ende debemos hacer las muestras correspondientes, ¿no? En aquellos de tuberculosis pulmonar, pacientes que tienen fiebre, tos como más de 15 días, tienen dolor torácico o astenia, ¿no? Aquí también puede estar la sudoración de estos pacientes. Cuando yo solicito el laboratorio, ¿no?, el estudio de vaciloscopía o el estudio de cultivo, no es pues hacerle una receta médica y enviar, no quiero vaciloscopía o quiero cultivo. Existe un formato ya estandarizado que es de obligación tanto para el médico, así también para el que procesa, ¿no?, recepcionar estos formatos de laboratorio para el análisis de estas muestras, tanto para el estudio de microbacilos, ya sea por vaciloscopía o ya sea a través de cultivo. Este formato es necesario conocerlo porque tiene diferentes puntos que hay que llenarlos, que van desde el nombre, el establecimiento de salud, quién lo está indicando, el por qué lo está indicando, ¿no?, si es que es porque yo estoy sospechando tuberculosis porque es un sintomático respiratorio, o a lo mejor tiene una placa sugestiva para lo que es el diagnóstico de tuberculosis, o a lo mejor no quiero hacer el diagnóstico, ¿no? También la vaciloscopía o el cultivo sirve no solamente para el diagnóstico, sino para poder controlar si está adecuado o no el tratamiento, o en caso del cultivo, ¿no?, si en caso es resistente o no. Entonces, existen esos casilleros aquí, ¿no?, de donde uno tiene que marcar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, control de tratamiento, ¿no?, que es un paciente que terminó su tratamiento y era tuberculoso sensible, ¿no? O quiero pedir esto porque sospecho, ¿no?, quiero diagnosticar porque tiene una placa anormal sugestiva de tuberculosis, pondré una X, ¿no? ¿Y qué número de muestra es, no? Es importante también, primera, segunda o tercera muestra, y más aún, ¿no?, si la muestra no es pulmonar, ¿no?, es extrapulmonar, ¿y qué tipo de muestra es, no? La ubicación, la dirección es importante de estos pacientes. Y en caso de laboratorio, este cuadro que está aquí al final es también cómo se debería reportar a los médicos, ¿no?, los resultados. En relación a la muestra, ¿no?, como mencionaba, la tuberculosis puede ser pulmonar o extrapulmonar, ¿no? Entonces, en dependencia de dónde está ubicado, donde uno sospecha, también tiene que enviar de manera adecuada la muestra. La más frecuente es la tuberculosis pulmonar, ¿no? Y dentro de ella, para poder asegurar pues, un resultado adecuado, tenemos que trabajar con muestras que son adecuadas, ¿no? Para ello asegurar la calidad de la vaciloscopía, pues consiste en explicar al sintomático respiratorio con mucha claridad la importancia de examinar las muestras de esputo, la necesidad de colectar el esputo y no saliva y la forma de lograr una buena muestra, donde conectarle y cómo manipular hasta llegar al laboratorio.
Hasta el año pasado, ¿ya? Aquellas muestras salivales, aquellas muestras sanguinolentas para el estudio de baciloscopía eran rechazadas, ¿ya? Este año ya salió una nueva directiva donde se acepta este tipo de muestras, ¿ya? Digo para eso de baciloscopía porque para el estudio de pruebas moleculares aún no se siguen rechazando las muestras sanguinolentas. ¿Cuál es la mejor muestra, ¿no? En relación al esputo? Aquella que proviene del árbol bronquial, ¿no? Asegura mayor probabilidad de que puedan apreciarse bacilos. ¿Y cuál es esa muestra? Aquella muestra mucopurulenta, ¿no? La muestra salival, la muestra mucosa, ¿no? Usualmente corresponden a la parte más superior de la vía respiratoria, y la sanguinolenta probablemente a no va a llevar a mayor contaminación. ¿Cuánto es la cantidad, ¿no? en cuanto a muestra? Si bien es cierto, el frasco tiene una capacidad de 50 milímetros, no es recomendable todo, ¿no? 3 hasta 5, ¿no? mililitros como mínimo es lo recomendable en muestra de esputos. ¿Cuántas veces yo debo pedir? Por lo menos 3 veces. La primera muestra debe ser tomada en el establecimiento, la segunda muestra debe ser tomada al día siguiente en casa, de preferencia la primera muestra de la mañana, ¿no? El primer esputo de la mañana, y si en casa no pudiese recolectar o no pudiese traerla, el mismo día de la primera muestra en el establecimiento con un tiempo de diferencia de 30 minutos. Ya. Tenemos otros tipos de muestras, ¿no? La orina, por ejemplo, ¿no? ¿Qué indicaciones tienen en cuanto a orina? Tiene que ser la primera muestra de la mañana. Es lo mismo que sucedía cuando queríamos investigar infecciones de orina, ¿no? Primera muestra de la mañana, chorro medio aquí también. La cantidad sí, no debe ser menor a 50 mililitros, procesado de manera inmediata. Los frascos pues son frascos ya más grandes, ¿no? Que tienen una capacidad para recolectar por lo menos unos 50, 100 mililitros de orina. Una vez que son procesados, ¿no? Llevados al laboratorio, son procesados, centrifugados por un tiempo de 15 minutos, y si en caso no pudiese, ¿no? Llevarlo en ese tiempo, lo puedo pues conservar en cadena de frío, ¿no? Se recomienda, al igual que existe para el diagnóstico de esputo, 3 muestras, ¿ya? Aquí también recomendamos para poder diagnosticar tuberculosis a nivel renal, como mínimo 3 muestras de orina. La otra muestra es el contenido gástrico, ¿no? ¿Por qué esa muestra? Sobre todo en aquellas pacientes que no tienen la facilidad de poder expectorar, o a pesar, ¿no? de haber utilizado métodos indirectos para generar, ¿no? la saliva, ya sea el uso de nebulización o ya sea posicionando al paciente, no se puede recolectar muestra de esputo. Bajo esas circunstancias podemos tomar la muestra del contenido gástrico, ¿no? ¿Y qué hacemos para eso, no? Colocamos una sonda nasogástrica en la primera hora, ¿no? En la mañana se debe recolectar por lo menos aspira, ¿no? Luego de colocar la sonda nasogástrica de 3 a 5 mililitros, ¿no? de contenido gástrico. Ayunas, ¿no? Es una de las recomendaciones. No debe ser procesado 4 horas, de no ser procesado, no debe ser igual trasladado de manera inmediata. Si no es procesado en 4 horas, podemos preservarlo, ¿no? Con bicarbonato de sodio no más de 24 horas. Dentro de su procesamiento igual se centrifuga y se recomienda evaluar 3 muestras como mínimo para poder tratar la posibilidad, ¿no? Microcefalorraquídeo, sospecho, ¿no? Tuberculosis meningia. Cantidad, volumen 1 a 2 mililitros, debe ser procesado también la muestra y trasladado de manera inmediata. Si no puedo no llevarlo de manera inmediata, lo puedo conservar entre 2 a 8 grados centígrados, no más de 12 horas. En el caso de otros líquidos como el sinovial, acítico, pleural, la cantidad de muestra o el volumen de muestra va a depender pues, de la persona que está haciendo el procedimiento, es decir, de su médico tratante, ¿no? Lo recomendable es recolectarlos en tubos estériles. Sería mejor, ¿no? si lo recolectan en tubos que tienen anticoagulante, como citrato, por ejemplo, de sodio o DTA. En caso de DTA, ¿no? 3 gotas. O tanto de citrato como DTA por cada 10 mililitros de muestra.
Para lo que son biopsias, no solamente pues toman biopsia para búsqueda de tuberculosis, sino también para estudios histopatológicos, ¿no? Histopatología se maneja con formol. En caso, si queremos utilizar la muestra de biopsia para estudios de Mycobacterium, se recomienda trasladarlos en suero fisiológico, ¿no? No usar formol para lo que es buscar Mycobacterium. Pus, la muestra, ¿no? El hisopo humedecido como tal. Bien, entonces hablamos de las muestras, ¿no? De la importancia de las diferentes tomas de muestra, cómo pues, preservarlo, ¿no? Lo ideal es que la muestra tomada debe ser trasladada de manera inmediata. Y así, a rangos generales, ¿no? Para no olvidarnos en cuanto a las temperaturas, 2 a 8 grados centígrados, ¿no? La mayoría de muestras son preservadas. ¿Qué métodos tenemos para poder identificar, ¿no? La baciloscopía? Que hay distinciones que son utilizadas en nuestro país, ¿no? La tinción de Ziel-Nielsen, que es la que estamos viendo, y también la tinción de auramina y rodamina. ¿Tiene sus ventajas o desventajas? Sí, cada una de ellas, ¿no? Es muy útil, ¿no? Es barata, donde con 3 baciloscopías del esputo se puede establecer la presencia de Mycobacteria, ¿no? La sensibilidad va de 45 al 80%, que aumenta definitivamente, llegando hasta el 90% con la cantidad de muestras, ¿no? De estudio que yo estoy solicitando, ¿no? Por eso que yo pido 3, ¿no? 3 muestras. Aproximadamente 10.000 bacilos por mililitro se requiere para la detección de bacterias en un frotis para hacer el estudio microscópico, ¿no? al estudio microscópico, es decir, hacer la tinción de Ziel-Nielsen. La baciloscopía es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control de tratamiento de tuberculosis pulmonar del adulto. Es simple, económica y eficiente para detectar los casos infecciosos. Por eso es una herramienta fundamental de un programa de diagnóstico. Ese es el diagnóstico preliminar, ¿no? En definitivo, una vez teniendo el cultivo baciloscopía positivo, vendría a ser el cultivo, independientemente si es cultivo en medios sólidos o cultivos en medios líquidos, ¿no? Aunque el sólido sigue siendo el gold estándar. La otra manera de poder apreciar o hacer la baciloscopía es utilizando pues, sustancias fluorescentes, ¿no? Auramina y rodamina, que es esta. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Aquí yo utilizo el kit de colorante para Ziel-Nielsen, ¿no? Basados en la propiedad, ¿no? De ser bacilos ácido alcohol resistentes que permiten retener, ¿no? Los colorantes que se utilizan en el procedimiento de Ziel-Nielsen, y gracias a sus paredes, ¿no? que tienen peptidoglicano y esos ácidos grasos o ceras, no va a permitir la decoloración, ¿no? Lo mismo sucede con la auramina rodamina, pero yo lo que estoy utilizando es una sustancia fluorescente. ¿Qué diferencia una y otra? Con la auramina y rodamina me va a permitir visualizar a menor aumento a estos bacilos. Yo necesito, para poder ver estos bacilocidos que tienen un tamaño entre 1 a 2 micrómetros, un aumento por lo menos de 1000, ¿no? En mi objetivo de 100 en el microscopio. Pero con esto yo puedo apreciar, gracias a la fluorescencia, en un menor aumento. Hablamos de 20 o 40x, ¿no? 200 o 400 aumentos. Entonces, eso es la diferencia, ¿no? Con una puedo ver en menor aumento y con la otra no. ¿Cuándo se recomienda utilizar técnica? Cuando en el laboratorio pues, se manejan grandes cantidades de muestras. Pero convencionalmente se hace la tinción de Ziel-Nielsen, ¿no? Sin embargo, tiene falsos positivos y falsos negativos, ¿no? No todo lo que es bacilo ácido alcohol resistente es Mycobacterium. Tenemos nocardia, rodococos, legionela, incluso quistes de Cryptosporidium, mesospora, van a ser ácido alcohol resistentes, ¿no? Aunque no todos van a ser bacilos, ¿no? Pero nos pueden mostrar o sugerir un falso positivo cuando esto no corresponde, ¿no? A Mycobacterium. Hay maneras de reportar los resultados, ¿no? Este es el caso de Ziel-Nielsen, eso que ustedes ya lo conocen en la microbiología, ¿no? Cuando hablamos de una cruz, cuando hablamos de 2 cruces o cuando hablamos de 3 cruces, ¿no? En dependencia de la cantidad de bacilos ácidos alcohol resistentes apreciados por campo. Por ejemplo, ¿no? En 100 campos de 10 a 99, una cruz, ¿no? O si aprecio más de 10 bacilos ácidos alcohol resistentes por campo, en 20 campos, hablaré de 3 cruces, ¿no? Y cuando solo aprecio una cierta cantidad de bacilos ácidos alcohol resistentes, menos de 10, hablaré pues, de las personas pausibacilares, donde se reportará el número exacto, ¿no? De bacilos. Si aprecio 1, reportaré 1. Si aprecio 5, se reportará 5 bacilos ácidos alcohol resistentes. ¿Qué pasa con la otra técnica, ¿no? De lo que es la técnica de auramina y rodamina, ¿no? Tiene otra manera de reportar, ¿no?
va a depender mucho una cruz o dos cruces, la cantidad de bacilos debido al aumento, en dependencia del aumento en la cual yo estoy apreciando. Un ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo 200 a 200 aumento, ¿no? Será, por ejemplo, una cruz de 3 a 24 bacilos ácido alcohol resistente por campo, ¿no? Pero si yo aprecio a 400, yo consideraré una cruz cuando aprecio, ¿no? De 1 a 6 bacilos ácido alcohol resistente por campo. O sea, depende mucho de qué aumento estoy viendo, ¿no? Entonces, la forma de poder clasificar en una cruz, dos cruces, ¿no? En caso de tinción fluorescente. Métodos de cultivo. Todas las muestras, ¿ya?, que son con baciloscopías positivas se van a cultivar. Todas las muestras, independientemente si son positivas a la baciloscopía o negativas a la baciloscopía, ¿no?, con muestras extrapulmonares se van para cultivo. Todas aquellas muestras que provienen de un grupo poblacional de alto riesgo se van a cultivo. Pacientes con VIH, pacientes con quimioterapia, por ejemplo, ¿no?, pacientes con cáncer, niños menores de 5 años se van para cultivo. U otras, ¿no?, que el médico considere, pues ponga quiero cultivo, ¿no? Esa es la otra razón por la cual las muestras son procesadas a cultivo. ¿Para qué cultivar, no? Porque yo quiero identificar. Con el otro yo tengo la sospecha de que sea micobacteria por las baciloscopías, pero no tengo la certeza, ¿no? Los cultivos, ¿no?, de esto, el sólido, el lowinsteiniense, constituyen la forma diagnóstica gold estándar para micobacterium tuberculosis, ¿no?, es decir, tuberculosis activa. Existen dentro de los cultivos métodos convencionales y métodos no convencionales. Dentro de los convencionales tenemos aquellos medios sólidos a base de huevo, que gold estándar lowinsteiniense, y otros como por ejemplo la Ologawa o estos medios convencionales tienen entre sus componentes, ¿no?, diversos tipos de sustancias que te permiten, uno, nutrientes, favorecer el crecimiento del complejo micobacterio, ¿no?, y tienen antibióticos en su mayoría que te inhiben de aquellos otros microorganismos como bacterias, por ejemplo, como hongos, por ejemplo. Y en base a cómo crecen, a la forma, a la velocidad, al tiempo, ¿ya? Entonces, los micobacterios son de crecimiento lento. Al tiempo cómo crecen, a la forma y al color cómo crece, uno hace su identificación y también lo expresa pues en cruces, ¿no? Los métodos no convencionales tenemos a los radiométricos como el BACTE, no radiométricos como el MGIT, cultivo bifásico, los cultivos para micobacterias y humus. Estos métodos de cultivo no solamente me permiten hacer el diagnóstico, ¿ya?, sino también me pueden permitir valorar la sensibilidad frente a antibióticos, ya sean multidrogos, ¿no?, o resistentes solamente a una droga como isoniazida o puede ser la rifampicina, o multidrogos, hablamos de isoniazida o la rifampicina, o los extremadamente, ¿no?, resistentes, donde está isoniazida, rifampicina, ¿no?, las fluoroquinolonas. Me permiten valorar la sensibilidad y yo poder hacer la identificación, ¿no?, si es sensible o no frente a un tipo de antibiótico. Ya. Vamos a hablar entonces cuáles son las indicaciones de los cultivos. Muestras, ya les dije, ¿no?, muestras con baciloscopías negativas, con radiografía normal, muestras paucibacilares, ¿no?, así que me reportan 1,9, muestras valiosas que son las extrapulmonares, para seguimiento de tratamiento, baciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento, o muestras que se toman de manera mensual, ¿no?, cuando el paciente está recibiendo un tratamiento especial, ¿no?, es decir, si el paciente era XDR o MDR o mostraba otro tipo de resistencia. Ahí es donde tengo que tomar cultivo y controlar mensualmente. ¿Para qué más hago cultivo? Para identificar sensibilidad, ¿no?, de manera indirecta a partir de muestras pulmonares o muestras extrapulmonares. Ya, este es el medio de cultivo sólido, ¿no?, lowinsteiniense. También tenemos un agua. ¿Qué cosa tiene, no? Proteína de huevo, aspargina, ácido glutámico que van a ser fuente de nitrógeno y glicerina, así como también tiene el verde malaquita. El verde malaquita lo que va a hacer es inhibir el crecimiento de otros microorganismos que no sean micobacterias, y aparte también te va a dar el color, ¿no?, verde que tiene
ese medio de cultivo. Bueno, falta ahí dentro de los componentes de los antibióticos, ¿no? Que te permiten también inhibir el crecimiento de otros microorganismos, ¿no? Es la herramienta más sensible para la detección de tuberculosis y puede detectar tan solo 10 bacterias, ¿no? Por mililitro. Con solo 10 bacterias por mililitro podemos apreciar y hacer el diagnóstico. En cambio, con la baciloscopía requeríamos 10.000, ¿no? Más. La sensibilidad es del 80% y la especificidad es del 98%. Su uso, diagnóstico y también sirve para evaluar la susceptibilidad a fármacos y la identificación de especies. ¿Cuál es el principal problema de estos medios y por qué han aparecido los no convencionales, ¿no? Los medios de cultivo líquidos? Porque el tiempo de diagnóstico pues es largo, ¿no? Igual sucede con lo que es la sensibilidad. Hablo incluso, ¿no? Hasta 60 días, ¿no? Entonces muchas veces no puedo esperar tanto tiempo para poder instaurar tratamiento y por eso es que han aparecido los medios de cultivo líquido que el tiempo de diagnóstico son mucho más rápido. Hablamos, ¿no? 7, 12 días en promedio. ¿Cómo se hace la identificación, ¿no? De cultivos? En dependencia del número de colonias que se forma, puede decir una cruz, dos cruces, ¿no? De 20 a 100 colonias, una cruz, colonias separadas más de 100, dos cruces, colonias muy confluentes, ¿no? 3 cruces, y si aparecen otro tipo de colonias no compatibles con microbacterios, hablaré pues de un medio de cultivo contaminado, ¿no? Y se requerirá pues una nueva muestra. Las otras pruebas no convencionales que nos permiten hacer el diagnóstico y también valorar sensibilidad son el MGIT. Esta es una prueba fenotípica, ¿ya? No es la única, vamos a mencionar a varias. Donde se tiene un tubo indicador de crecimiento de microbacteria, da sensibilidad a medicamentos de primera línea y diagnóstico, y el fundamento, ¿no? de esta prueba radica, ¿no? en la capacidad que tienen los microbacterios de consumir oxígeno, ¿no? cuando crecen en el medio cultivo. Se sobreentiende que igual no tienen sustancias que enriquecen, favorecen el crecimiento y tienen sustancias inhibidoras, ¿no? que eviten el crecimiento de otras especies que no correspondan al microbacterio. Entonces, aparte tiene una sustancia fluorescente. Entonces, cuando existe el consumo de oxígeno, ¿ya? Va a florecer. Ante la presencia de oxígeno, la fluorescencia se ve inhibida. Entonces, lo que yo voy a determinar es la fluorescencia. Entonces, mientras más microorganismo exista, mayor va a ser la fluorescencia. Diferentes maneras de poder detectar la fluorescencia. A través, manualmente, ¿no? A través con la lámpara de luz, ¿no? A 365 nanómetros de luz ultravioleta. O también existen los métodos automatizados, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el BAT. Indicaciones: detecta tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Por lo tanto, pueden ir muestras pulmonares y extrapulmonares en este medio de cultivo, esputo o líquidos, con excepción de sangre, con excepción de heces. Está indicado para determinar tuberculosis resistente a fármacos de primera línea, cuando quiero identificar tuberculosis complicadas con pacientes con VIH. ¿Qué es lo diferente con el otro medio de cultivo? El tiempo de respuesta que va de 4 a 12 días desde que se cultivó, informando como positivo o negativo, ¿no? Ahora, una vez yo he encontrado esta fluorescencia, ¿no? que me dan alarma la fluorescencia, que me dice que es positivo, yo debo confirmar. ¿Y cómo yo confirmo que efectivamente se trata de la especie de Mycobacterium tuberculosis? A través del uso del microscopio. Saco la muestra, lo llevo a una lámina, le hago la tinción, ¿no? La tinción del Ziel-Nielsen, por ejemplo, y tengo que apreciar los bacilos, ¿no? Los bacilos ácido alcohol resistentes. Una vez que ya confirmado, recién podría hacer nuevamente el cultivo para determinar la sensibilidad, ¿no? a las drogas de primera línea, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etranetol. La otra prueba también utiliza el mismo principio, solo la diferencia es que utiliza un equipo, ¿no? En el anterior mencionaba que utilizaba una lámpara, ¿no? Una lámpara de luz para poder determinar, ¿no? Aquí la alarma, ¿no? o que te va a indicar que está presente o no, se está consumiendo oxígeno por estas micobacterias, va a ser esta máquina, ¿no? Que es el BACTEC 960, ¿no? Contiene el tubo, ¿no? 1000 de luz, ¿no? Detecta el consumo de oxígeno,
no se emiten como positivos o negativos, y una sensibilidad al 100% de fármacos de primera línea, y una especificidad del 89% a estreptomicina y etambutol, ¿no? 100%. Entonces, estos son todos los fármacos por los cuales, ¿no? Rifampicina, etambutol, isoniazida, estreptomicina, que te pueden valorar también la sensibilidad antibiótica. ¿Cómo yo diría que es resistente, ¿no? Cuando crece, ¿no? A pesar de que yo lo estoy colocando, o de que ese medio, ¿no? Que tiene fluorescencia antibiótica, ¿no? Ahí yo diría que es resistente. La otra prueba fenotípica, que también lo recomiendan, ¿no? Aún nuestras normas técnicas, ¿no? Nuestros manuales, nuestras guías, el Estado, el MINSA, ¿no? Lo recomienda en nuestro país, es el MUS, ¿no? Esta prueba ha sido hecha en nuestro país por Caviedes en el año 2000, ¿no? Con esta prueba, a diferencia, ¿no? de otra prueba fenotípica que lo vamos a ver como es el GRIES, ¿no? o de algunas pruebas moleculares, yo utilizo tanto esputo, ¿no? Sea esto baciloscopía positiva o sea esta baciloscopía negativa. A la vez que yo estoy cultivando, ¿no? en esos medios enriquecidos para el desarrollo del Mycobacterium tuberculoso, yo también voy a poder hacer simultáneamente el cultivo adicionándole antibióticos, ¿no? ¿Para qué? Para valorar la resistencia. Solamente valoro la resistencia a isoniazida y rifampicina. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente puedo llegar hasta detectar a los multilogos resistentes. Utiliza como medio, ¿no? el caldo, ¿no? enriquecido, ¿no? así como antibióticos para inhibir, ¿no? a otras bacterias. El principio de identificación mediante el microscopio invertido de la formación de microcolonias características del Mycobacterium tuberculoso, es decir, la formación de estos cordones que vemos ahí en la imagen. Lo que yo hago es apreciar el cultivo, ¿no? En unas placas, llevarlo al microscopio. Si se forman estos cordones, ya estoy hablando, ¿no? de Mycobacterium. La utilidad diagnóstica y sensibilidad es una de rifampicina, la sensibilidad y especificidad en el cultivo es del 97.8% y del 99.6%. La sensibilidad es del 92% y una especificidad del 99.5% para detectar tuberculosis multiproresistentes, ¿no? Aquí van todos los escudos, ¿no? Como giroscopías negativas, positivas y también los Pauci bacilares, ¿no? Aquel que me reportan 1 o 2 bacilos ácidos resistentes. ¿Qué es la ventaja, ¿no? comparado nuevamente con el gold estándar, que es el medio cultivo sólido? Que el resultado, pues, lo tengo a 7 a 14 días. Lamentablemente, pues, no puedo hacer la evaluación, ¿no? de los otros antibióticos, pero me da ya parámetros, ¿no? en cuanto a resistencia, que es más frecuente, como es isoniazida y rifampicina. Bueno, es una imagen de cómo es el procedimiento, ¿no? Cómo es el proceso de que se hace este MUS, ¿no? Esta es la muestra, ¿no? Esputo. Solo trabajo con esputo, no se trabaja con muestras extrapulmonares aquí en MUS. Se hace un proceso de contaminación para eliminar pues, otros microorganismos, ¿no? o algunas sustancias que tienen el esputo que pueden interferir, ¿no? con el desarrollo del Mycobacterium. Se agregan pues a un tubo al final que tienen antibióticos, ¿no? o que tengan sustancias enriquecidas y posteriormente se colocan, ¿no? a los pocillos donde, por ejemplo, aquí la primera dice tiene fármaco de isoniazida, la segunda tiene un fármaco de rifampicina, la tercera no tiene ningún tipo de antibióticos y la cuarta tampoco, ¿no? Entonces, y valoramos, esperamos esos 7 a 14 días para ver si ha crecido o no. Y mientras llega a esos 7 o 14 días, nosotros lo vamos a apreciar en el microscopio, ¿no? en la búsqueda de esos cordones para decir si es resistente o si es que es sensible o si está presente o ausente el Mycobacterium. ¿Y cómo lo reportamos? ¿no? Cuando no hay crecimiento en aquellos pozos sin droga, diré que es negativo. Si hay crecimiento formador en 2 unidades formadoras colonias, diré que es positivo. Cuando solo hay uno es indeterminado, ¿no? ¿Y qué pasa con los antibióticos, ¿no? Igual, ¿no? En el caso, ¿no? de crecimiento, ¿no? en uno de los pozos, sea este isoniazida o rifampicina, con más de 2 unidades formadoras en colon, diré que es resistente, ¿no? Si no crece nada, diré que es
sensible, ¿no? Ya sea senicida o ya sea rifampicina. Ahí está la interpretación, cuando digo que es resistente isoniazida, cuando digo que es resistente a rifampicina, cuando hay crecimiento en ambos pozos con drogas isoniazida y rifampicina, diré que es un MR, ¿no? Multidroga resistente. El otro ensayo, que hace muchísimos años lo utilizábamos, pero ya a la actualidad aquellas pruebas que iban para este ensayo están migrando más a la identificación, ¿no? Por molecular, era el ensayo de Grieger, ¿no? El ensayo de reducción de nitratos, ¿no? Que también era una prueba fenotípica, que te permitía pues detectar, además de la isoniazida y rifampicina, a otras drogas de primera línea. Pero a diferencia del MUX, por ejemplo, ¿no? O a diferencia, claro, el MUX solamente te aceptaba muestras con esputo positivo, ¿no? Vaciloscopías positivas. Aquí no agregamos tampoco las muestras extrapulmonares. Con estas pruebas yo podría determinar la resistencia, primero la presencia, ¿no? El diagnóstico, ¿no? de Mycobacterium tuberculoso, y otro, ¿no? La resistencia, ¿no? a estos antibióticos, ya sea de manera directa. ¿Qué quiere decir esto, no? Utilizando muestras de esputo, vaciloscopías positivas, o ya sea de manera indirecta, utilizando cultivo, ¿no? Un cultivo ya de una muestra de esputo que puede ser que provenga, ¿no? de un cultivo de lobo estenyense y lo lleve ahí, ¿no? Grieger tenía una sensibilidad de 100%, 82.1, 92.2, y una especificidad de 100, 100, 92.3 y 100 para la detección de resistencia, ¿no? a esos fármacos, isoniazida, rifampicina, tetrabenazina, etambutol, cada uno, ¿no? de manera respectiva. El tiempo de resultados era de entre 14 y 28 días. ¿De qué dependía? De qué tipo de muestra era, ¿no? Se sobreentiende que si es que era de esputo, demoraba más, ¿no? Si venía la muestra de cultivo, el tiempo era menor, ¿no? 14 días. Como le dije, ya esta prueba ya está un poco en desuso en nuestro país, porque muchos de los que estaban ahí están migrando para identificación, ¿no? de esos fármacos o sensibilidad, buscar la sensibilidad a la isoniazida rifampicina por métodos genotípicos. Ya, entonces tenemos ahora los métodos genotípicos, ¿no? que nos diagnostican y que también nos valoran, ¿no? la sensibilidad, principalmente a isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es la diferencia con los cultivos, ¿no? con la vaciloscopía desde el punto de vista diagnóstico? Que necesitamos una mínima cantidad de bacilos para poder decir que nos encontramos frente a Mycobacterium, ¿no? Genera un resultado a partir de 1 a 10 bacilos, ¿no? Con cultivo era de 10 a más, ¿no? Y con vaciloscopía era de 10.000, ¿no? Utiliza la muestra clínica o cepas aisladas en medios sólidos o líquidos, o también puede provenir de muestra, ¿no? Como en todas las técnicas, el primer paso, ¿no? en caso de lo que es diagnósticos genotípicos, es la extracción del material genético, la ampliación y identificación de las regiones que le confieren la resistencia. Hay dos formas de poder hacer, o dos métodos, ¿no? Que recomiendan para el diagnóstico genotípico en nuestro país. El ensayo con sondas en línea, así se llama, y el otro es a través de la utilización de plataformas de multiplicación de genotípica, que se resume, ¿no? el ensayo de sondas en líneas en lo que es el genotype, que es lo que se está usando, y quizás la otra prueba podría ser un claro ejemplo, el PCR a tiempo real. Bueno, hay una secuenciación genómica, identifica y analiza las secuencias nucleótidas de un fragmento de DNA específico. El genotype, que es el claro ejemplo, como les decía, del ensayo en sonda en línea, ofrece la ventaja de identificar la resistencia en un cultivo como un escudo. Entre esas dos diferencias el tiempo, el genotype y el resultado sale en 2 días, con el otro el tiempo real en 2 horas. O a tiempo real, el expert, Gene Expert se llama,
/I, solamente puedo detectar la resistencia a isoniazida. En cambio con el genotype, ¿no? Ese que se demora 2 días, ¿no? El MTBR+, hay versiones, versión 1 y versión 2, ya puedo determinar no solamente resistencia a isoniazida, como el caso del Vinexor, ¿no? A rifampicina, ¿no? E incluso hay otras que, aparte de la isoniazida y la rifampicina, me determina la resistencia a la fluoroquinolona. El método, el genotype, ¿no? Ensayo de una sola línea, ¿no? Es método molecular rápido que permite detectar pacientes MR en 2 días con una sensibilidad y especificidad del 95%, uso de muestras de esputo positivas y aquellas muestras provenientes de cultivo, ¿no? ¿Qué busco, no? Genes que me indican que existe resistencia, ¿no? El RPOB indica resistencia a rifampicina, el gen CAP-G indica resistencia a la isoniazida. Para los casos, ¿no? De estudio genético no se recomienda utilizar estas plataformas para controlar la respuesta frente al tratamiento, ¿no? Diferente a los cultivos, ¿no? Donde yo pido, ¿no? Cultivos, ¿no? Al mes, ¿no? Una vez culminado el tratamiento, ¿no? Para valorar si hay respuesta o no al tratamiento. En estos casos no sirven para eso. Me sirven entonces para diagnóstico y para identificar preliminarmente resistencias, ¿no? Isoniazida o rifampicina u otra droga en caso de otro ensayo en línea, ¿no? Que me detecta a fluoroquinolonas. ¿Por qué? Porque incluso, ¿no? Después de haber recibido el tratamiento, el DNA del micobacterium persiste, está ahí, ¿no? Independientemente si está el bacilo muerto. Entonces, a lo mejor, si yo utilizo esta metodología, voy a pensar, ¿no? Que el paciente aún es resistente a un fármaco, pero en realidad lo que estoy identificando es el DNA de un bacilo muerto. Entonces, por eso es la razón por la cual no se recomienda o no se usa la metodología fenotípica para monitorizar el tratamiento. Bueno, necesita la presencia de 1 o 10 bacilos por el mililitro para ofrecer resultados positivos. Bueno, esta es una comparación del antes y el ahora. Bueno, con la metodología convencional, antes de que hicieran la parte de la biología molecular, ¿no?